María, buenos días. ¿Qué tema más bonito de Silvio Rodríguez, este reparador de sueños? Ahora, María, ahora sí. Es muy bonito. ¿Se pueden reparar los sueños, María? Ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver porque es muy importante con el tema que vamos a tratar hoy, que es un tema donde la gente se encuentra precisamente en un estado de oscuridad, sin sueños, imbuida como en una ilusión, ¿sí?, que no puede alcanzar, y es muy importante que cada uno de nosotros y de nosotros sepamos que siempre hay un reparador de sueños que tenemos por allá muy adentro, como si tuviéramos una luz que siempre nos va a guiar, que siempre podemos pedir ayuda, pedir esa luz, porque siempre está ahí. Lo que pasa es que cuando estamos en un estado de depresión no la vemos, y generalmente pensamos que no hay salida. Estos estados de depresión, ¿sí?, generalmente son disparados por situaciones que nos pasan, ya sea a nivel interno o externo. Por ejemplo, un divorcio, una separación, una muerte de un ser querido, o incluso una quiebra económica, o por situaciones internas que pueden ser traumas, los traumas son heridas muy profundas y muy dolorosas que tenemos desde de la niñez o del pasado, y que nos dejan anclados en eso. Entonces caemos en una depresión. Necesariamente es importante saber esto, que cuando pasan estas situaciones no tenemos que caer en una depresión, porque nuestra mente y nuestro organismo tienen recursos. Tenemos que aprender también, cuando no lo sabemos, pero hay recursos para recuperarnos y para poder pasar procesos de duelo, ¿sí? María, si te parece, vamos a hablar un poquito. Cuéntanos, ¿qué es la depresión en sí? La depresión en sí es un estado donde la persona pierde toda la capacidad de respuesta. La persona no es capaz de reaccionar frente a una situación, que es diferente, por ejemplo, cuando una persona tiene una tristeza, que muchas veces las confundimos. La gente en una situación está triste porque está pasando algún duelo o una situación normal que la lleva a una tristeza, una emoción normal, pero se confunde y dice estoy deprimida, también porque muchas veces es una palabra que ya se ha generalizado, se ha normalizado, lo que no quiere decir que por ser normalizada sea saludable. Entonces, la persona, cuando entra en la depresión, en ese estado, pierde toda capacidad de respuesta frente a situaciones que podrían hacerla mover. La depresión está dentro de la categoría de los miedos. El miedo es una emoción que te paraliza. Tú no eres capaz de moverte. Estás sumida en ti misma y no puedes caminar, no puedes, se te quitan las ganas de comer, de salir. Sin embargo, esto ya es cuando un estado muy grave, sí, que hay una parálisis bastante grande. Pero cuando hay una depresión, vamos a llamarla normalizada entre comillas, la gente puede ir a trabajar, puede ir a hacer sus cosas cotidianas, hacer en la casa su vida cotidiana. Sin embargo, no tiene brillo en los ojos, no tiene viveza en la voz, el cuerpo está rígido, ¿sí? Es una de las cosas que uno puede observar, porque la gente se empieza a poner rígida. Si una persona, por ejemplo, tiene una tristeza en la vida, ¿sí? Imagínate que la gente pues ha tenido un trauma cuando estaba niño, un padre que lo rechazó o que lo abandonó. Entonces, la persona puede quedar anclada inconscientemente en eso, y después, cuando va creciendo,
puede tener dos formas de vivir este tipo de emoción. O se queda en el pasado y después ya no es capaz, por ejemplo, va a sentir miedo a las relaciones porque va a sentir miedo a que la abandonen, o a sentir miedo a no ser capaz de tener relaciones estables, o puede compensar, porque la mente compensa, que quiere decir que en el futuro empieza a generar como situaciones imaginarias donde todo va a ser perfecto, la relación perfecta, ¿sí? También podemos ver, por ejemplo, otro ejemplo para que la gente entienda, un niño o una niña que han sido criados por un padre que no conecta con las emociones, que es rígido, que nunca es capaz de dar afecto a su hijo. ¿Qué va a pasar con ese niño más grande o con esa niña? Pues que van a llegar también a tener dificultades en relacionarse por inseguridad, ¿sí? No son capaces de mostrar sus sentimientos, entre comillas, ¿no? No son capaces de demostrar sus sentimientos, que eso es una de las cosas también de la persona depresiva. No tiene la capacidad, porque muchas veces confundimos, dicen, la gente depresiva llora mucho, pero realmente la gente depresiva no es capaz de contactar con su emoción realmente, no siente esa libertad, porque está también enfocada en cómo deberían ser las cosas. ¿Deberían ser así o no deberían ser así? Entonces no tiene la libertad de expresión. Por eso es tan importante, por ejemplo, cuando una persona está en terapia, que logre contactar con su rabia, con su tristeza y poderla expresar de una manera sana. Uh-huh. Una persona depresiva, María, es como si no estuviera aquí, ¿no? Hablas con ella y es como si, no sé, te da esa sensación de que no sabes muy bien en qué punto está. Claro. ¿Por qué pasa eso? Porque la persona que está depresiva no tiene energía, no está moviendo, ¿sí?, la energía, sino que la tiene toda concentrada en sí misma. Entonces, lo que decía anteriormente, cuando tú te encuentras con una persona que está con una depresión, aunque estés en el trabajo, si tú eres capaz, por ejemplo, de ver un poquito más allá, de estar atenta a la persona, le vas a mirar los ojos. ¿Y cómo ver los ojos? Tristes, sin vida, sin brillo, como tú decías antes. Exacto, tristes, sin vida, sin brillo. La tez de la piel, ¿sí?, de la cara, es también sin brillo, es pálida. El cuerpo, las personas que están en esta situación, el cuerpo se va como poniendo rígido, los músculos, la musculatura, los hombros se van hacia adelante porque es como si se estuvieran consumiendo. Uh-huh. Entonces ahí uno se puede dar cuenta, la persona, el ejemplo que estaba poniendo ahora de estas dos situaciones de los padres o de las madres que abandonan o que rechazan a su hijo, la persona se puede quedar en el pasado, colgada de situaciones del pasado, ya sea en traumas o en patrones del pasado, o se puede ir hacia el futuro con la ilusión, porque viven en una realidad que es ilusoria. Uh-huh. Entonces no viven en el presente, no están en el aquí y en el ahora. Entonces por eso tú te das cuenta que la persona es como si estuviera sin vida. Son los dos extremos, el pasado y el futuro. Sí. No hay un término medio. María, hay veces que nos levantamos por la mañana, y supongo que a todo el mundo nos pasa, y estamos tristes y no sabemos ni por qué. ¿Qué diferencia hay entre esa tristeza y lo que nos puede llevar a una depresión en sí? Bueno, la tristeza, cuando tú te levantas por la mañana y sientes tristeza o sientes decepción o estás como con una frustración o con dificultad para comenzar el día, ¿sí? La diferencia es que en ese estado algo que pase afuera, externo, o que pase interno, por ejemplo, si tú te sientas
a inspirar y a expirar ese estado, o si tú estás haciendo un trabajo personal y meditas sobre eso, o si el origen de esa tristeza es externo, como una separación o una pérdida o lo que sea, empieza a tener un proceso ya de trabajo, entonces la persona reacciona, es capaz de reaccionar, o sea, tiene una respuesta. Con la depresión la persona no reacciona, no tiene capacidad de tener una respuesta frente a eso, sigue metida en esa situación. Y quizá la bola se vaya haciendo cada vez más grande, ¿no, María? Al no saber ni el por qué, Se hace más... el cúmulo, se van acumulando cosas, pequeñas cosas, ¿no? Claro, ahí se necesita evidentemente una ayuda profesional, porque la persona puede saber por qué está así. En las depresiones generalmente la gente dice, yo no sé qué es lo que me pasa, no sé por qué estoy así, porque hay situaciones que están inconscientes, que hay que llegar a ellas, lo que hablamos, tantas veces hemos hablado de los patrones, descubrir cuáles son los patrones, porque la depresión en sí también es un patrón, o si es demasiado grave, entonces es una personalidad depresiva, pero es encontrar qué patrones están funcionando alrededor de ese que es el más fuerte, que sería el núcleo atractor. Ahora, la persona tiene que hacer ese trabajo de conciencia, y es un punto también como de bifurcación, de oportunidad, para que ella empiece a trabajar y salga de allí y pueda ver esa lucecita que estábamos hablando ahora del reparador de sueños. Es muy importante que la persona trate de hacer este trabajo y trate de no, en lo posible, ¿sí?, de no tener que seguir una situación donde está tomando fármacos todo el tiempo, porque entonces lo que hacemos es que tapamos, Se enmascara eso problema. y no se puede hacer nada al respecto. O sea, va a ser más difícil después, porque inmoviliza más a la persona. ¿Mm? En esto, María, también influirá mucho lo que hablábamos en programas anteriores, la familia, los amigos, la gente de alrededor, ¿no? Porque si esa persona depresiva no se da cuenta en sí del problema que tiene, las personas que la ven más apática, ¿no?, sí que pueden notar algo y ponerla en alerta. Claro. Y tienen que tener también un punto donde de alguna manera sean fuertes, porque deben al principio, cuando la persona está muy mal, obligarla, por ejemplo, a caminar. Si tú empiezas si la persona se obliga a caminar todos los días, a ir de un sitio a otro, pues esto que estamos haciendo, moviendo el cuerpo, ¿no? Entonces es ponerla a que haga cosas, no dejarla que cada vez se vaya más y se hunda más, porque pues es evitar que llegue a estados ya más graves, ¿no? ¿Cómo podemos las personas de alrededor, María, ayudar a una persona con depresión, ¿no? Porque se han dado casos en los que la persona tiene depresión, la has invitado efectivamente a que ande, a charlar un rato, pero se niega, Sí. no tiene ganas. Claro, pero ahí, o sea, lo primero es convencer a la persona de que necesita ayuda psicológica. Uh-huh. Es lo primero, porque ahí la persona tiene que entrar a mirarse a ella misma y a descubrir cuál es el origen de la depresión, qué es el origen, porque la depresión es una manera de yo no querer ver la realidad tal como es. Entonces me escondo en mí misma. Entonces la persona tiene que ir lo primero es ayuda psicológica, para que empiece a trabajar a nivel mental, a nivel emocional, y sobre todo estas personas necesitan un trabajo corporal bastante fuerte para empezar a movilizarles la energía. ¿Mm? Muy bien, María. ¿Y cómo saber que una persona está deprimida? ¿Si es en realidad depresión, o es tristeza, o es un mal momento? Vale. Lo primero es lo que dijimos antes, de que las personas depresivas no son capaces de tener una respuesta frente a las situaciones. Tú puedes ver
Las características de una personalidad depresiva pueden ser, por ejemplo, un comportamiento abatido, son las que tienen esta expresión sombría, afligida, están apesumbradas, ¿sí? No tiene, o sea, siempre ven el lado oscuro de las cosas y el lado negativo de las cosas, se perciben inútiles, la autoestima la tienen bajísima, o sea, no tienen muy claro cuáles son sus necesidades y sus deseos, no son capaces de conectar con las pequeñitas cosas placenteras que hay en la vida, ¿sí? Con experiencias que puedan dar alegría y puedan dar esa sensación de sentirnos bien, ¿sí? Carecen de entusiasmo y no son capaces de responder frente al mundo, ¿sí? Estas personas, todas las metas y todos los ideales, es como si se alejaran de su realidad. Es los deseos que tienen y las metas que tienen están muy lejos. Entonces, esa brecha que hay entre el deseo y la realidad es muy grande, generando más frustración y más sensación de no ser capaz de salir de ahí. ¿Mm? ¿Las personas con depresión, María, suelen tener cambios de humor? Pueden tener, pero generalmente están siempre en el lado bajito, ¿sí? Porque las personas que tienen el cambio de humor, que es muy bajo y luego muy alto, de euforia, ese sería otro tipo de estado, ¿sí? Pero sí, dime, María. las personas depresivas generalmente están más en el lado oscuro de la situación. ¿Y la ansiedad va asociada con la depresión? También puede haber, ¿sí? Puede haber depresión sola o puede haber ansiedad y depresión. Se pueden dar casos con ansiedad también. Muy bien, María. ¿Te parece si hablamos ya de la atención plena? Sí. A mí me gustaría, porque en programas anteriores estuvimos hablando de la atención plena, que es la capacidad de estar presentes, la capacidad de comenzar a que la conciencia crezca y podernos empezar a dar cuenta de las situaciones que nos afectan negativamente o positivamente, empezar a ser conscientes de nuestros patrones y poder empezar a desidentificarnos de ellos de una manera simple, ¿sí? Entonces, a mí me gustaría para este programa, que lo hice ya en programas anteriores, dar un ejercicio y repetirlo para que la gente vuelva a hacerlo, porque es muy importante en la medida en que empezamos a ser conscientes de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, empezamos a estar más despiertos, empezamos a estar más vivos y más vivas. ¿Sí? Este ejercicio, entonces, María, de la atención plena nos viene bien a todo el mundo. A todo el mundo. Independientemente de depresión o no depresión, ¿verdad? Para darnos cuenta un poco de ser conscientes de nosotros mismos. Sí, todos y todas los tendríamos que hacer, porque es muy importante, porque es empezar a despertar, es empezar a vivir responsablemente y empezar a sentirnos bien. Entonces, lo primero es ser conscientes del cuerpo. Es un ejercicio que podemos hacer que se hace realmente en la vida cotidiana. Ser conscientes del cuerpo, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, que tú estés ahora ahí sentada en la radio, pero estés consciente del peso de tu cuerpo, qué parte pesa más, cuál parte pesa menos, la postura, qué expresión tiene tus manos, ¿sí? El modo como cambia el peso, o sea, todo lo que tiene que ver con el cuerpo. Entonces ahí vamos a trabajar la percepción del cuerpo. El segundo punto es observar las sensaciones del cuerpo, ya sean agradables o desagradables, que acompañan a la expresión del cuerpo. Es muy importante recalcar que no importa que sean agradables o desagradables, porque no podemos meter la cabeza, no es juzgar,
no es juzgar la sensación, es simplemente observarla, percibirla, ya sea agradable o desagradable. Y luego, la última parte es poner atención a los pensamientos y a las emociones. Poner atención qué pensamientos vienen en nuestra vida cotidiana y observarlos y percibirlos. Y qué emoción viene acompañando a ese pensamiento. Entonces, empezamos por el cuerpo, luego seguimos por las sensaciones y por último exploramos los pensamientos cotidianos y las emociones. ¿Sí? Entonces son cuerpo, sensaciones, sensaciones, podemos meter ahí también las emociones, sensaciones y emociones, y por último el pensamiento. Hacer esto es muy importante sin juzgar. Es simplemente aprender a estar ahí. Pero si lo hacemos 1 o 2 veces al día, nos vamos a ir dando cuenta de cuando empezamos a sentir el cuerpo, de la cantidad de cosas que siente nuestro cuerpo. ¿Sí? Empezamos también a poder tomar distancia de él. Entonces, de esa manera, empezamos a ser más conscientes, van a haber cambios en la vida cotidiana, porque vamos a poder empezar a ver también las situaciones con más distancia. Es un ejercicio que es simple, entre comillas, porque necesitamos de disciplina y de voluntad. ¿Cuánto tiempo deberíamos de dedicar a esto, María? Todo el tiempo que más puedas, porque tienes todo el día para hacerlo. Entonces, cada vez que te acuerdes, lo haces. Es un ejercicio que vas a hacer en tu vida cotidiana. Así, si estás en el supermercado esperando en la caja, si vas en el autobús, si estás en tu casa cocinando, si estás en el trabajo, en el ordenador, donde sea. Es que tú empieces a hacerlo cotidiano en tu vida. Muy interesante. Y como decías, María, muy importante no juzgarse. Exacto, es supremamente importante. De acuerdo. Vas a dar unos talleres, ¿verdad, María? Sí, vamos a empezar precisamente un taller aquí en el Padul, el 23 de marzo, a las 8 de la tarde en las escuelas de Don Isidoro, y va a ser un taller sobre atención plena, sobre meditación, y vamos a trabajar también cuerpo. Va a ser un taller muy interesante, puede venir todas las personas que quieran, y pues lo único es que sí se tienen que inscribir antes para poder saber el cupo de la gente. ¿Dónde deben inscribirse, María? ¿Con quién se tienen que poner en contacto? Pues directamente conmigo en el 625 39 42 74 o en el correo electrónico psicologiarestrepo@gmail.com. Psicología empezando con P. De acuerdo. 625 39 42 74, un taller muy interesante que comenzará, como dice María, el 23 de marzo, donde se van a tratar temas muy importantes que nos van a ayudar, ¿verdad, María?, a llevar el día a día un poco más ligero de cargas, digamos. Exacto. Hacer todo lo que tenemos que hacer para ser más felices. Muy bien, María, ¿algo más que decir sobre la depresión, sobre el taller, sobre la atención plena? No, pues me gustaría que la gente realmente tratara de hacer el ejercicio porque estas cosas, por más que se escuchen, se pueden escuchar, es muy importante esa parte, pero la parte más importante es la experiencia personal. Entonces, cuando uno experimenta las cosas en uno misma, ahí es cuando uno se da cuenta qué es lo que pasa. Es la mejor manera para entender y comprender. Entonces yo las invito a que lo trabajen y
si quieren escribir las experiencias que han tenido y después las comentamos aquí, que es de una forma anónima, pues sería muy enriquecedor. La verdad que sí. Pues nos vamos a poner las pilas, María, y lo vamos a hacer. Muy bien. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues muchísimas gracias y nos escuchamos de nuevo el próximo viernes. Hasta luego. Radio Padul.